quisiera darle la introducción a esta nueva serie titulada Síntomas de pecado. ¿Hay quien diga síntomas de pecado? Síntomas de pecado. Dígalo como si usted desayunó y almorzó hoy. Síntomas de pecado. Síntomas de pecado. Aleluya. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿qué es un síntoma? ¿Cuál es la definición de esta palabra? El concepto, hermanos, permite nombrar a la señal o indicio de algo que está sucediendo o que va a suceder en el futuro. En el ámbito de la medicina, síntoma es un fenómeno que revela una enfermedad. El síntoma te deja saber que hay una enfermedad o te deja saber la condición que está tu cuerpo. Los síntomas, hermanos, se convierten en elementos fundamentales a la hora de que cualquier doctor pueda establecer un diagnóstico a un paciente y establecer un tratamiento que pueda curar la enfermedad o la patología que tiene ese paciente. Ahora, la pregunta que yo le hago o la pregunta que yo me hago es, ¿cómo entonces, si eso es el síntoma, si el síntoma revela una enfermedad, si el síntoma es una señal que algo está sucediendo o que algo va a suceder, entonces ¿cómo nosotros podemos saber o conocer los síntomas que nosotros tenemos? ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo un síntoma? Y para eso, cuando estaba estudiando, me vino, ¿verdad?, la conclusión que hay dos formas de detectar los síntomas. Primero, hay un síntoma llamado síntomas silenciosos. ¿Alguien diga síntomas silenciosos? Síntomas silenciosos. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 al 30. Dice así: ¿por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honra a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Rétanos, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdame, Padre, a compartir esta palabra y que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Padre, que el pueblo no me vea a mí, sino te vea a ti, Señor, a través de mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra de antemano. Amén y amén. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? ¿Qué está sucediendo en esta lectura bíblica? Aquí Dios le está hablando al sacerdote llamado Elí. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. Era un hombre que conocía a Dios y sus principios, pero descuidó en aplicarlo a sus hijos. Era un hombre de Dios, era un hombre de principios, era un hombre que conocía, aleluya, al Señor, pero era un hombre que descuidó aplicarle lo que él hacía, los principios que él honraba, se los descuidó aplicárselo a sus hijos. Sus hijos, hermanos, esta familia era una familia disfuncional. Sus hijos son describidos en la palabra de Dios como hombres sin valor, hombres impíos. En un tiempo, en este pasaje, era un tiempo donde abundaba el pecado y había mucha maldad en el pueblo de Israel.
no se hablaba de Dios, no había pecado por todos los lados y había todo tipo de pecado, como fornicación, como acoso sexual, como irrespeto, como robo, todo lo que tú te puedas imaginar estaba sucediendo en este momento en el pueblo de Dios. Es más, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3, 1b, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En otras palabras, en esos días, aleluya, ellos no podían sentir la presencia de Dios. Había tanto pecado, había tanta maldad, que la búsqueda del Señor había menguado. No era común escuchar palabra de Jehová en esos tiempos. No era común sentir la presencia del Señor en esos tiempos. Incluso como pastor, como tú lo sabes, porque capítulos después Dios llama a Samuel. Y no podían discernir que era Dios. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. En esos tiempos, aleluya, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión. El pueblo de Israel, este pueblo, hermano, siendo Elí el sacerdote, el pueblo se quejaba de los actos de violencia de los hijos de Elí, a Elí. Me imagino que iban a donde Elí y le decían, hermano, corrige a su hijo. Su hijo está en pecado. Su hijo está haciendo las cosas mal. Su hijo está dejando quedar a usted en vergüenza. Su hijo tiene un desorden. Su hijo está en el mundo. Y Elí lo que hacía era ignorar la realidad de lo que estaba sucediendo en su hogar. Pero llegó un momento donde Elí tuvo que tomar acción. Tuvo que hacer algo. La gente le decía tanto de sus hijos. Él sabía lo que los hijos estaban haciendo. Y llegó un momento donde Elí decidió corregir y regañar a sus hijos. Pero para su sorpresa ya era muy tarde. ¿Por qué, pastor, era muy tarde? Porque ya ellos estaban tan rebeldes, ya ellos estaban tan corrompidos a lo máximo, que ya no querían escuchar un regaño. Ahora, tú te imaginas, me imagino la respuesta que le dijo los hijos a Elí. Ahora, papi, es que tú me regañas. Yo llevo años haciendo lo mismo. Yo llevo tiempo haciendo lo mismo. Y antes a ti no te importaba. Antes tú no me regañabas. Antes tú no me decías nada. Y ahora de la nada, ahora es que tú me quieres corregir a mí. Ya era muy tarde. Los hijos no aceptaron lo que su padre le estaba diciendo, la corrección de su padre. Y yo le vengo a decir, hermano, que Elí tenía un síntoma silencioso. Este sacerdote tenía un síntoma. Y ese síntoma que este sacerdote experimentaba era el síntoma silencioso. ¿Por qué? Porque él ignoró por mucho tiempo. Ignoró por mucho tiempo este síntoma. No le dio la atención que requería. Usted nunca ha visto una persona que sabe que tiene un síntoma, pero lo ignora. O lo mantiene en secreto para que nadie le diga nada. Experimentan un síntoma, pero no le quieren decir a nadie. Es que si lo digo, me van a forzar a ir al doctor. Es que si comparto que me estoy sintiendo de esta forma y estoy experimentando estos síntomas, se van a preocupar por mí. No me van a dejar en paz. Me van a recetar pastillas que no quiero tomar. Y hay gente que está viviendo una vida con síntomas silenciosos porque están ignorando la condición de ellos. Cuando, hermano, usted mantiene los síntomas en silencio, no solamente van a afectar tu vida,
no solamente te van a afectar a ti, sino van a afectar también a tu familia. Afectan todo lo que está alrededor tuyo. Síntomas silenciosos son llamados así porque son los que no hacen ruido, pero sí hacen daño. Hay gente viviendo con síntomas, ignorando esos síntomas. No quieren confrontar su realidad. Oh, pastor, todo está bien y vivimos una vida, mi matrimonio está bien, mis hijos están bien, yo estoy bien. Y estás con un síntoma silencioso que poco a poco te está matando, que poco a poco te está destruyendo. Y aparentamos estar bien, porque ya sabemos cuándo adorar, sabemos cuándo levantar las manos, sabemos cuándo ir a la iglesia, sabemos qué decir cuando una persona te dice ¿cómo está? Tú sabes qué decir, ya lo tenemos programado. Estoy bien, gracias a Dios, Dios te bendiga, estoy en victoria. Pero estamos caminando con síntomas silenciosos que estamos ignorando, aleluya, que tenemos que tratarlo, porque si no se van a convertir en una enfermedad que te puede matar espiritualmente. Los síntomas, hermanos, los síntomas que tú ignoras no se van a desaparecer por sí mismos, no se van a ir. Hay gente que dice, no, ahora que me mudé, ahora que me casé, ahora que tengo hijos, ahora es que mi matrimonio se va a arreglar, ahora es que mi hogar va a tomar orden. Pero no, hermano, los síntomas que son ignorados y puestos a un lado no se van a desaparecer a menos que nosotros tratemos esos síntomas. Aleluya, gloria a Dios. Yo no esperaba muchos amenes, no te preocupes. Te amamos, Señor. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 17. Mira la consecuencia del síntoma silencioso que estaba en Elí, en el sacerdote Elí. Dice así: los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. Este es un mensajero que vino hacia la presencia de Elí para darle un mensaje. Mira lo que le dice. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Malas noticias. Además, no tan solo eso. Aquí viene lo malo de verdad. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto. Y el arca de Dios ha sido capturada. No solamente te afecta a ti, sino que afecta a tu familia y afecta a los que están alrededor tuyo. Aleluya. Hay síntomas que aunque tú no veas el efecto en el inmediato, o la consecuencia en el inmediato, lo vas a ver el efecto en el futuro. Aleluya. Esta noticia fue tan fuerte. Esta noticia Elí, el sacerdote, no la pudo sostener. Dice la Biblia que cuando recibe esta noticia, él cae en el suelo y muere. Amén. ¿Por qué, hermano? Lo lindo o lo interesante de esto es que cuando tú lees el pasaje, no solamente le afectó los hijos cuando murieron, sino que lo más que le afectó fue que dice el versículo, al final dice, y el arca de Dios ha sido capturada. Usted tiene que entender que el arca de Dios representa, aleluya, la presencia de Dios. El arca de Dios representa donde Dios habitaba, aleluya. Y cuando Elí, el sacerdote, escucha que el arca ha sido robado, que el arca de Dios
Dios ha sido tomado. Eso a él le afectó tanto que se cayó y se murió. ¿Sabes? Porque cuando tú estás caminando y lidiando con síntomas silenciosos, no solamente te va a afectar a ti, pero sino que la presencia de Dios se va a apartar de tu vida. Aleluya. Y nosotros no podemos funcionar cuando no tenemos presencia. Si no hay presencia, no podemos ser exitosos. Si no hay presencia de Dios, nada de esto vale la pena. Es solo con la presencia de Dios que nosotros vamos a poder lograrlo. Cuando tú estás con síntomas y lo ignoras, la presencia de Dios se aparta de ti. Síntomas silenciosos. Por eso, hermano, por eso no podemos ignorar y echar a un lado los síntomas que sabemos que nos están afectando. Usted tiene que ser real y transparente con sí mismo. Y usted se tiene que examinar. Y usted tiene que decir qué es lo que yo estoy lidiando, qué es lo que me está afectando, cuáles son los síntomas. Y a lo mejor el síntoma, tú no estás teniendo los síntomas, pero en tu hogar hay síntomas que tú te estás dando cuenta que tú los tienes que tratar. Aleluya. Porque si hay gente, hay padres, aleluya, que permiten que los hijos hagan lo que ellos quieran y traen pecado a la casa y salen y en pecado. Usted tiene que tener cuidado con lo que entra en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Son síntomas que no podemos ignorar. No podemos descuidarnos. El error más grande de Elí fue que se descuidó. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía su responsabilidad como padre. Él sabía que no solamente, aleluya, él tenía que cuidar por un pueblo, pero tenía que cuidar por su casa. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con la iglesia, no solamente con las cosas de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con nuestros hijos. Yo fui maestro por 3 años y yo le puedo decir que los hijos reflejan a sus padres. Amén. ¿Usted ha visto un niño que tiene un carácter fuerte? ¿Qué es la pregunta que le hacen a los padres? ¿A quién salió? ¿Al papá o la mamá? Porque usted sabe que ellos son lo que nosotros le enseñamos. Nosotros tenemos que tratar esos síntomas, hermano. No podemos descuidarnos. No es tiempo para que tú te descuides y te confundas. Es tiempo de nosotros estar alerta. No podemos ignorar los síntomas silenciosos. Son los síntomas que tú sabes que tienes, pero los echas a un lado para no tratarlos. Sabes que que te está afectando algo, pero lo ignoras y aparentas estar bien y algo por dentro te está matando. No te está dejando ser libre. Eso implica, hermano, hay cosas, hay pecados ocultos que usted tiene que dejar ir. Que aunque nadie lo ve, Dios lo está viendo. Amén. Síntomas silenciosos. Que a lo mejor no vemos el efecto ahora, pero a la larga vamos a ver las consecuencias de esos síntomas. Elí reaccionó muy tarde. Nosotros no podemos reaccionar muy tarde. Tenemos que estar alerta. Tenemos que tratar los síntomas. Tenemos que volver a tomar nuestro lugar para que la presencia del Señor no se aparte de nosotros. Hay otro tipo de síntoma. Y este síntoma, su nombre es asintomático. Estoy como un doctor hoy, hermano. Asintomático. ¿Qué es eso, pastor? Esa palabra tan grande. Asintomático es un término que se utiliza en la medicina
para nombrar algo o alguien que no presenta síntomas de enfermedad. También este término, esta palabra, parece cuando una enfermedad no genera síntomas que pueden ser advertidos por el paciente. En otras palabras, el paciente no siente que tiene estos síntomas. El paciente tiene problemas explicándole al doctor los síntomas porque no se sienten. Están ahí, pero no los puedes detectar. En este sentido, que una enfermedad es asintomática cuando solo se advierte a partir de un estudio, sin que la persona sienta nada extraño en su cuerpo. Esto me recuerda a mí. Cuando yo tuve cáncer, la gente me pregunta siempre, pastor, ¿cómo es que usted supo? Yo fui a Disney cuando tenía cáncer, hermano. Yo fui a la escuela. Yo fui a los parques. Yo estaba normal. Pero algo empezó a salir y fue detectado por mi tío. Y mi tío fue lo que causó que yo reaccionara y que mi familia reaccionara. Y entonces fuimos para el doctor. No fue que yo sentí algo extraño en el cuerpo, fue que alguien me señaló lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y me pudo detectar un síntoma que yo todavía no había visto. Usted puede tener síntomas que usted no sabe que tiene. No se asuste, hermano. Este síntoma, para ser tratado, primero necesita ser detectado por algo o por alguien. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23 al 29. Aquí Jesús estaba haciendo milagros. Y este padre desesperado viene hacia Jesús pidiendo ayuda por su hijo, que su hijo está endemoniado. Y él está desesperado por un milagro. Pero lo lindo es que estaba tan desesperado que fue a los discípulos antes que fuera a donde Jesús. Y los discípulos trataron de ayudarlo, pero fracasaron y no pudieron. Tuvieron que ir al plan B, que era Jesús, para ver si Jesús podía hacerlo. Y mira, y ahí es que entramos en el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, le está hablando al papá, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, le dijo, ven acá. Jesús, ven acá un momentito. Ahí, está todo el mundo ahí. El niño está ya libre, ya el milagro sucedió. Pero los discípulos no están celebrando, no están adorando, están en crisis. Y dicen, Jesús, ven acá, una preguntita. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Los discípulos no estaban listos para enfrentar esta situación. Y déjame hacerlo claro.
no era porque no seguían a Cristo, no era porque no asistían a la iglesia, sino era porque tenían síntomas que no habían detectado. Ellos no sabían, ellos no estaban alerta de los síntomas que tenían. Tú puedes venir a la iglesia, podemos ser seguidores de Cristo y tener síntomas que no nos hemos dado cuenta. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes adorar al Señor, tú puedes levantar tus manos y tú puedes tener síntomas que todavía no han sido detectados. Gloria a Dios. A veces nuestras acciones, hermano, son la única evidencia o demostración de nuestros síntomas. Los discípulos se dieron cuenta de sus síntomas a causa de la inhabilidad de poder liberar a un endemoniado. Si usted me había escuchado, yo dije que este síntoma es llamado asintomático. Y la única forma que este síntoma es detectado es por un estudio. Hay momentos donde Dios te va a posicionar para dárselo un estudio. Te va a posicionar en una prueba para que esa situación demuestre la condición de tu corazón. Amén. Pregúntale a Pedro. Aleluya. Que Pedro le estaba tratando de predicar solamente a los judíos. Y Pablo tuvo que venir y decirle, ¿sabes qué? El evangelio es para todo el mundo. No es solamente para los judíos, es también para los gentiles. Porque eso quiere decir que la acción de Pedro reflejaba que él tenía favoritismo. Que él quería solamente un solo grupo que experimentara el poder de Dios. Pero Pablo tuvo que venir. No. Tengo que detectarte ese síntoma. Tú tienes que tratar ese síntoma, porque esta palabra, este evangelio, el cristianismo es para todo el mundo. Hay gente que me dice, pastor, ¿por qué solamente los jóvenes? ¿Por qué es que te invierten los niños? ¿Sabes qué? Porque la palabra del Señor, porque las cosas del reino, aleluya, es para todo el mundo, para el mayor y para el menor, para el más alto y para el más pequeño, para el blanco y para el otro de color, es para todo el mundo. Su situación, hermano, expuso su condición o el estado de su vida espiritual de los discípulos. ¿Y cuál era su síntoma? La falta de oración y de ayuno. Ellos no se daban cuenta. Ellos creían que por caminar con Jesús, ellos creían que solamente por experimentar la gloria de Dios, ellos creían que solamente por ver a Jesús hacer milagros, que ellos podían también hacer lo mismo que Jesús. Y Jesús le dice, está equivocado. Amén. Usted tiene que trabajarlo. Usted tiene que pagar el precio. Porque a veces queremos los beneficios del que sacrifica tiempo con Dios. Hermano, sacrifique tiempo usted también. Ore usted también. Ayune usted también. Yo no tengo problemas cuando me dicen, pastor, ¿tú puedes orar por mi familia? Claro que sí, yo oro por tu familia. Pastor, ¿tú puedes ayunar por mi familia? Claro que sí, yo ayuno. Pero yo quiero ser el tipo de pastor que pueda decir, me puedo acercar a ti y hacerlo contigo, orar contigo. Aleluya. Amén. Me puedo unir contigo para ayunar. Gloria a Dios. Porque hay momentos, hermano, donde Dios va a permitir que te encuentres en situaciones en tu vida que van a exponer la condición tuya espiritual. Amén. Y Dios no lo hace para avergonzarte. Dios lo hace para desarrollarte. Amén. Dios no lo hace para que te sientas mal. Dios lo hace para levantarte y hacerte un mejor seguidor de Él. Amén. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo prevenir experimentar síntomas? Si están los síntomas que yo sé que tengo, pero los ignoro,
los pongo a un lado, los dejo en secreto. Entonces está en síntomas donde solamente es detectado por algo o por alguien. Son los dos síntomas que hoy me estoy enfocando. ¿Cómo entonces podemos prevenir, experimentar síntomas? Jesús le dice a los discípulos, este género solo sale con ayuno y oración. En otras palabras, Jesús lo que le está diciendo a los discípulos, si ustedes vivieran una vida de oración, si usted viviera una vida en ayuno, hubiesen podido tener éxito en esta situación. Si ustedes estuvieran orando constantemente y ayunando, entonces podían ver el milagro. Hay cosas, hermanos, que solo van a salir cuando busques el rostro de Dios con oración y ayuno. Hay gente en tu familia que solo van a venir a los pies de Cristo, no cuando tú los regañes, no cuando tú los corrijas, sino cuando tú dobles tus rodillas y empieces a clamar por ellos y empieces a orar por ellos. Hay maldiciones, aleluya, que usted tiene que romper en su hogar y en su familia a través de oración y de ayuno. Usted se pregunta, ¿por qué es que en mi familia siempre hay divorcio? Aleluya, y ahora voy a experimentar un divorcio. El Señor reprenda al diablo. Usted tiene el poder, aleluya, para romper las maldiciones en su hogar y en su familia. Usted tiene el poder, aleluya, para orar y ayunar y que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Usted tiene el poder para orar y ayunar y que sus padres y que su familia se rinden a los pies de Cristo. Pero tenemos que volver a la oración, tenemos que volver al ayuno, tenemos que volver a la búsqueda de la presencia del Señor. Estamos muy cómodos, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que adorar a Dios, tenemos que volver a los tiempos de antes, donde solo se resolvía con rodillas. Dios. El problema es que a veces esperamos los síntomas. Eso es. A veces esperamos los síntomas o ser confrontados para después reaccionar y tratar nuestros síntomas. Les voy a dar un ejemplo. Hay veces que yo empiezo a tomar pastillas o vitaminas cuando siento la molestia en la garganta. Usted nunca se ha levantado y como que traga y dice, me voy a enfermar. Te preguntas ¿por qué? Porque ya siento molestia. Entonces usted nunca, si usted es como yo, nunca toma vitaminas. Siempre tiene el emergency todo lleno en su cocina. Pero a la vez que la garganta empieza a molestar, esto es lo que su pastor hace. Baja y empieza a tomarse todo tipo de medicina, todo tipo de vitaminas. Emergency, que si vitamina B, que si vitamina C, que si vitamina D, todo, vitamina F, vitamina Z, lo que sea, para que se me vaya el síntoma. Porque no me quiero enfermar. El problema mío fue que yo esperé sentir el síntoma para después tratarlo. Pero yo le estoy hablando a gente, a cristianos, a una iglesia que no debe de esperar a experimentar síntomas, sino que antes que llegue el síntoma, usted esté metido en la palabra de Dios, usted esté metido en la oración, usted esté metido en el ayuno, para que entonces no pueda, aleluya, experimentar los síntomas. Hay gente que dice, usted nunca, ahora es que lo viene, como Elí, ahora es que lo viene a corregir a su hijo, después de tanto tiempo. Matrimonios, no esperes a tener el problema, no esperes que se vaya de la casa para perdonarlo, no esperes que te traiga los papeles de divorcio para pedirle perdón.
Viva en el perdón, viva en el amor. No espere que sus hijos se vayan de la casa rebelde. Cuando tengan la oportunidad, ore por ellos. Hable de palabra. Corríjalos. Todavía estamos a tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No podemos esperar a experimentar síntomas para entonces prevenir la enfermedad. Un ejemplo. Yo tengo un amigo, tengo que tener cuidado, que su carro siempre está dañado. Y cambia de carro todo el tiempo. Y se le daña. Y se le daña. Y antes le pasaba esto el carro, ahora este se calienta, ahora siempre hay algo en su carro. ¿Pero por qué? La conclusión es que no le da mantenimiento. Espera que se le dañe para entonces arreglarlo. Pero que en los carros usted no puede esperar que se le prenda la luz de check engine para entonces chequearlo. Usted tiene que estar constantemente cambiando el aceite. Usted tiene que estar constantemente cambiándole las llantas. Eso me estoy predicando a mí, hermano. Yo tengo que hacerlo también. Aleluya. No podemos esperar a que se nos dañe para entonces tratar el síntoma. Usted no puede esperar perder todo en su vida, perder su familia, perder sus hijos, perder todo lo que Dios le ha puesto en sus manos para entonces después reaccionar. Tenemos, aleluya, tenemos que prevenir los síntomas de pecado. Aleluya. Una persona que previene experimentar síntomas es una persona, aleluya, que se procura mantenerse saludable. Es una persona que siempre está haciendo ejercicio. Es una persona que siempre está tomándose sus vitaminas. Es una persona que siempre está comiendo saludable. Una persona que no quiere enfermarse. Una persona que no quiere enfermarse siempre está limpiando su casa. Siempre se está protegiendo. Aleluya. Nosotros, ¿cómo lo puedo aplicar en el espíritu? Nosotros nos tenemos que cuidar. Tenemos que ser creyentes saludables en el espíritu. No nos podemos descuidar porque si no vamos a ser creyentes caminando con síntomas de pecado. Ahora, para concluir, ¿qué causan los síntomas? ¿Cuál es la causa de los síntomas de la enfermedad? Cansancio espiritual. Hay gente que están cansados espiritualmente. Ya no tienen fuerzas para orar. Ya no tienen fuerza, aleluya, para seguir. Hay gente que está desanimada por X otra razón. Estás desanimado. Hay gente que tiene falta de compromiso a la obra de Dios. Hay gente que no ora. Tiene falta de oración. Hay gente, la causa de los síntomas es cuando el tiempo con Dios y su palabra, usted para de tenerlo. Disminuye. Cuando ahora estamos tan ocupados que no podemos leer la palabra. Ay, pastor, es que estoy tan ocupado. Es que hay tanto en mi casa que ya no le dedico tiempo a Dios. Estamos conformes. Algo que causa los síntomas es no asistir a la iglesia. O llegar tarde a la iglesia. Eso habla de su compromiso, hermano. Eso habla de sus prioridades. Llegamos temprano al trabajo y no podemos llegar temprano a la casa del Señor. Alguien diga, ouch. Ajá. Estos son síntomas, esto es lo que causa enfermedad espiritual. Falta de temor a las cosas de Dios. Antes lo pensabas 2 veces, ahora ni te importa. Antes consultabas con el Señor antes de tomar decisiones, ahora no lo consultamos. Ahora es mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ahora cuestionamos la palabra de Dios.
son las causas de los síntomas. Pero iglesia, tenemos que regresar a la oración. Amén. Tenemos que regresar al ayuno. Tenemos que regresar a tener tiempo a solas con Dios. Tiempo en la palabra de Dios. Eso es lo único, aleluya, que nos va a prevenir a nosotros experimentar los síntomas. Eso es lo único que nos va a ayudar a mantenernos saludables. Tenemos que prevenir los síntomas de pecado. Mira lo que dice. Se ponen de pie, por favor, conmigo. En 2 de Crónicas 7:14 dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre, interesante, mi pueblo, ¿sabe? Escuchen bien, si mi pueblo no está hablando de gente de afuera, está hablando de gente de adentro, que lleva mi nombre. ¿Sabes que tú llevas el nombre? Le digo, cristiano, Cristo, seguidor de Cristo. Eso. Se humilla y ora. Y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y hoy tú te puedes preguntar, pastor, no sé si tengo síntomas. O a lo mejor tú puedes decir, pastor, yo sé que tengo, pero los estoy ignorando. Hay una realidad en mi hogar que yo tengo que enfrentar. Porque no quiero esperar que sea muy tarde. Para Elí, hermano, fue muy tarde. No fue hasta que fue confrontado que reaccionó. Y a veces nosotros somos confrontados. Somos confrontados. ¿Cuánto estamos casados? Todos estamos casados. No te levantas medio cranky. Que tu esposa te dice, ¿qué te pasa hoy? Que todo te molesta. Y tú, no, yo estoy bien. No, yo te conozco. Algo está pasando. Estamos a la defensiva cuando somos confrontados que nos dicen, tienes síntomas. ¿Qué es ese carácter? Que ahora te levantaste como que le quieres dar a todo el mundo. La nena dice algo y tú estás... ¡Ah! ¿Cuál es ese síntoma? ¿Cuál es ese síntoma? Que estás volviendo hacia atrás. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.